21 muertos. 21 muertos y 17 heridos. Esas son las cifras, las frías cifras. Hijos, padres, madres destruidas. La matanza en otra escuela. La escuela Robb Elementary de Uvalde. Una escuela primaria en Texas. Es uno de los tiroteos masivos más letales en una escuela de Estados Unidos. Esto en la última década. Siempre que ocurre algo así, nos hacemos la misma pregunta. ¿Se pudo haber evitado? El atacante de Uvalde ya había dado muestras de violencia en el pasado. Había un historial, había registro de peleas con sus compañeros de clase. Y muchos de ellos, varios de ellos lo confirmaron. Pero además han surgido detalles mucho más escalofriantes. Este adolescente de 18 años mandó mensajes de texto justo antes del ataque a una adolescente que vive en Alemania, en los que contaba sus intenciones. A esta adolescente en Alemania ya le adelantaba lo que iba a hacer. Vamos en vivo hasta Uvalde, Texas. Allá está Ana María Mejía, a quien le pregunto, ¿se conocen más detalles sobre los planes del atacante? ¿Qué reacciones tenemos, por supuesto, en torno a este lamentable hecho que pues capta la atención internacional, pero de nueva cuenta trae a la mesa el tema del control de armas en este país? Ana María, te escuchamos con atención. Sí, Fernando, porque tú bien lo dices y a medida que van pasando los minutos y que van pasando las horas se van conociendo nuevos detalles acerca de todo lo que rodea este ataque en el día de ayer de este joven, Salvador Ramos, de 18 años, quien, como tú bien dices, pues inicialmente, antecitos de cometer, digamos que donde arranca todo, que es cuando le dispara a su abuela en la cara, él le escribe mensajes horroríficos a esta joven en Alemania. También en las redes sociales da a conocer lo que va a hacer. Le voy a disparar a mi abuela, ya le disparé a mi abuela, ahora voy para una escuela. Pero lo que dicen las autoridades es que era muy poco el tiempo y que no tuvieron la oportunidad de ellos de darse cuenta que algo como esto iba a ocurrir. Pero cuando nos damos cuenta de los testimonios de sus compañeros, ex compañeros de escuela, que dicen que era bastante violento, que normalmente estaba metido en peleas, a puños y demás, pues nos damos cuenta que por ahí iba un poco el perfil del atacante. Atacante que compró 2 armas, el 17 y el 20 de mayo, 2 rifles de asalto, un joven de 18 años recién cumplidos, que además, dice su abuelo, no tenía ID, no tenía identificación, y ahí es donde mucha gente se pregunta cómo es que un joven de estos tiene acceso a las armas, y pues de ahí surge toda la polémica que se ha generado. Pero obviamente en este momento todo está centrado en las víctimas, en esta comunidad, una pequeña comunidad, donde esta escuela de niños entre segundo y cuarto de primaria, que el año pasado estábamos hablando eran 535 los inscritos, muy pequeña. La gente dice, los veíamos cruzar la calle, los niños que a diario saludábamos, porque realmente es una comunidad pequeña y unida, donde nos dicen que hay muchos hondureños viviendo justo en este sector. Lo cierto es que pues las víctimas son quienes hoy están llorando a sus muertos, a sus pequeños o a sus profesores o a sus amigos, a sus familiares, y son quienes están preguntándose por qué ocurre algo así. CNN entrevistó a Ángel Garza. Su hija tiene una historia que ha tocado el corazón de muchísima gente porque fue prácticamente un héroe hasta último minuto. Ella trató de hacer lo que creyó que estaba correcto para tratar de salvarse, no solo ella, sino también a sus compañeros. Oigamos este testimonio que de verdad toca el alma. Ella era tan dulce, era la niña más dulce. Nunca hacía nada malo. Le hacía caso a su mamá y a su papá, siempre se cepillaba los dientes, era creativa, nos hacía cosas de manualidades a todos, nunca se metió en problemas en la escuela. Solo quiero saber por qué se convirtió en una víctima.
Acababa de cumplir 10, su cumpleaños había sido el 10 de mayo, hace 2 semanas. ¿Le hicieron una fiesta? Bueno, nos reunimos, cenamos y acababa de recibir su teléfono. Quería haber tenido un teléfono hace tanto tiempo y al final se lo compramos. Trató de llamar a la policía. ¿Ella trató de llamar a la policía? Sí, me lo confirmaron 2 de los estudiantes de su salón, que ella estaba tratando de llamar a las autoridades y bueno, entonces él le disparó. ¿Cómo se puede mirar a una niña como esta y dispararle? Ay, mi pequeña, ¿por qué le disparaste a mi pequeña? Ay, lo siento. Yo sé que es muy duro. Esas palabras, Fernando, que le llegan a uno al corazón porque realmente es esa pregunta que se está haciendo hoy todo el mundo. ¿Por qué? Porque unos niños de esta edad, o sea, tenían que vivir algo como esto y unas familias que no le han hecho absolutamente nada a nadie. Y por eso es que la comunidad se ha unido en diversas muestras de afecto, de apoyo a los suyos. Durante el día hubo una masiva donación de sangre, más o menos unas 200 personas llegaron al lugar, esperaron aproximadamente algunas hasta 3 horas para poder donar sangre, porque fue mucha la gente que fue llegando hasta allí. Posteriormente se hizo una celebración religiosa donde se leyeron los nombres de las víctimas, también muy emotiva, y a esta hora se lleva a cabo una vigilia donde la comunidad ha decidido unirse allí precisamente para mostrar su voz de aliento y afecto por lo que pues están viviendo muchas de las familias de esta comunidad. Oigamos lo que han dicho algunos de los asistentes a esta vigilia, Fernando. Es bien triste porque todos conocen a alguien que ha estado afectado por esta tragedia y es muy triste porque tenemos amigos, primos, familias, alguien que está afectado por todo esto. Y mi nieto estaba ahí también, pero mi nieto lo sacaron por una ventana, quebraron las ventanas para que ellos salieran corriendo a una funeraria que está ahí cerca. Pensando que podía haber sido él, y gracias a Dios que no fue él, pero sí mi vecina sí. Y la bisnieta del pastor de mi iglesia también perdió su nieta. Pues todo Uvalde está devastado por esto, porque en una comunidad tan pequeña como la nuestra nunca pensábamos que eso iba a suceder, pero cuando lo mirábamos en otros lugares, pues pensábamos que era en lugares lejos de nosotros, pero cuando llega a uno, tan cerca de uno, pues es algo muy triste y precisamente por eso estamos aquí, o por eso vinimos, ¿verdad?, para unirnos en oración a Dios por las familias que están sufriendo y que han sufrido esta pérdida tan terrible. Pensando que pudo haber sido el mío, Fernando. Me quedo con esa frase porque la he oído en diversas oportunidades aquí, en cada uno de los vecinos que llegan hasta el lugar a brindar sus respetos y su apoyo a quienes hoy están sufriendo la pérdida de un ser querido. Y es que definitivamente pudo haber sido cualquiera de ellos. Y muchos lo vivieron aquí. Es en el día de ayer, durante más de 30 minutos, incluso hay autoridades que dicen que fueron de 40 a 60 minutos, muchos lo vivieron aquí, parados, sin saber qué estaba ocurriendo con sus hijos allí adentro y esperando alguna noticia, ¿no? Obviamente, 21 familias recibieron una muy mala noticia. La peor de las noticias que puede recibir un padre o una madre, la muerte de su hijo, y más aún en estas circunstancias. Espantoso lo que ocurre. Ana María. Aunque la investigación a esta hora sigue, continúa en curso, esto es lo que sabemos. Estas son nuestras certezas a esta hora. La abuela de Salvador Ramos, el atacante, contactó a la policía, dice el gobernador de Texas, Greg Abbott. Le disparó primero a su abuela en la cara antes de perpetrar la masacre. La señora llamó a la policía y el chico huyó, dijo el gobernador. La señora está hospitalizada en condición crítica. Chitkin, un bombero, dice que tardó 30 minutos en neutralizar al atacante de la escuela. King, que también es concejal de la ciudad de Uvalde, dijo que los primeros en responder estaban dentro de la escuela para cuando él llegó,
pero parecía que el tirador podría haberse atrincherado en una zona determinada. El atacante compró legalmente 2 rifles AR y cientos de municiones con licencia federal en 2 fechas, el 17 y el 20 de mayo, dijo a CNN John Whitmire, senador del estado de Texas. Dentro de la escuela, las autoridades encontraron lo que parecen ser 7 cargadores de 30 balas. El atacante se atrincheró en un aula y mató a 2 profesores y a 19 niños, aseguró a CNN el teniente Chris Olivares, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Mientras se producía el tiroteo, los agentes recorrieron la escuela rompiendo ventanas e intentando a toda costa evacuar al personal. Minutos antes de la masacre, el agresor Salvador Ramos supuestamente envió varios mensajes de texto a una chica en Alemania que conoció en internet. Es molesto, dice el agresor en un mensaje de texto. 6 minutos después envía otro mensaje. Acabo de dispararle a mi abuela en la cabeza. Segundos después dijo, voy a disparar a una escuela primaria ahora mismo. Ese mensaje fue enviado a las 6:21 pasado meridiano, hora de Europa Central, que eran las 11:21 ante meridiano, hora central en Texas. Y fue su último mensaje a la chica. Salvador Ramos también envió videos de selfies a la niña y discutió un plan para visitarla en Europa, según los videos y mensajes de texto. Parecía feliz y cómodo hablando conmigo, dijo la niña. Agregó que él le contó que pasaba mucho tiempo solo en casa. Hubo otros mensajes de texto que la alarmaron, como cuando él aseguró que arrojaba gatos muertos a las casas de la gente. La verdad, señoras y señores, y esto no lo puede negar nadie en este país, hace muchísimo que las escuelas dejaron de ser sitios seguros en los Estados Unidos. Les mostraré de inmediato los principales tiroteos en colegios que se han perpetrado en las últimas décadas. En 1999, los estudiantes Dylan Cleaver, de 17 años, y Eric Harris, de 18, abrieron fuego en la escuela secundaria de Columbine, en el estado de Colorado. Mataron a 12 estudiantes y un profesor. 23 más resultaron heridos antes de que los atacantes se mataran. En 2012, vestido de negro y portando vestimenta militar, Adam Larza, de 20 años, disparó contra estudiantes de la escuela Sandy Hook, en Connecticut, luego de matar a su madre, y en apenas unos pocos minutos mató a 26 personas, 20 de las cuales eran niños, eran menores de edad. Febrero de 2018, un hombre armado de 19 años entró a la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, y abrió fuego matando a 17 estudiantes y profesores. Y hoy lamentamos que en las últimas horas este sujeto de 18 años, identificado por las autoridades, reitero, como Salvador Ramos, disparó en la escuela primaria Robb en el poblado de Uvalde, de Texas, y ha matado a 19 niños y 2 adultos. Lo que voy a mostrarles ahora no es la diseminación de un virus estacional, sino la cantidad de tiroteos en escuelas de Estados Unidos que se han producido, oiga bien, desde el 2008 al 2022. Bueno, vamos a ponerles nombres y rostros a esas víctimas, a esos 19 niños, 2 maestras. Vamos con los que ya han sido confirmados y con los que CNN ya ha podido establecer con sus familias que también quieren que sean identificados. El primero de ellos, Javier López, tenía 10 años. Su madre, Felicia Martínez, le confirmó al Washington Post que era un niño divertido, que no era muy serio, que siempre sonreía. Después está Uceye García, de 10 años, identificado por su familia a CNN como una de las víctimas. Estaba en cuarto de primaria. Su tía Nikki Cross le dijo a CNN, su tío Mitch Renfro lo describió como un gran niño lleno de vida, que amaba todo lo que tuviera ruedas y los videojuegos. Deja a 2 hermanas. José Flores Jr., de 10 años. Su papá José Flores le dijo a CNN que su hijo estaba en cuarto de primaria, que amaba el béisbol y los videojuegos. Dijo, estaba lleno siempre de energía, le gustaba jugar hasta el anochecer. También describió a su hijo como un hijo increíble y un hermano mayor para sus 2 hermanitos. Amerillo Garza, también de 10 años, fue identificada por su padre
Ángel Garza, quien publicó en Facebook, dijo: gracias a todos por las oraciones y la ayuda tratando de encontrar a mi bebé. La encontramos. Mi pequeño amor ahora vuela en lo alto con los ángeles. Por favor, no se tomen las cosas por sentado ni un segundo. Abracen a su familia. Díganles que los quieren. Ámenlos. A Mary Jo le dice: cuida a tu hermanito por mí, dijo el papá. Eva Mireles era la maestra de 4º grado. Su tía Lidia Martínez Delgado le dijo a CNN que había sido una educadora durante 17 años y que en su tiempo libre le encantaba correr, escalar, montar en bicicleta y pasar tiempo con su familia, esto de acuerdo con su perfil del Distrito Escolar Consolidado Independiente de Uvalde. Y por último, Alexandria Lexi Anilla Rubio, de 10 años, identificada por sus padres como una de las víctimas. Félix y Kimberly Rubio celebraron a su hija por ser una estudiante excelente, también por ser una muy buena ciudadana en la escuela Elementary Rob justo antes de la masacre. En un mensaje a CNN, Félix y Kimberly Rubio dijeron: era dulce, era amable, apreciaba la vida, iba a ser una estrella en el softball y tenía un futuro muy brillante, ya fuera en los deportes o en lo académico. Por favor, déjenle saber al mundo que extrañamos a nuestra bebé. Son los rostros, los nombres, las personalidades de esos niños que ya no están, de esa maestra que ya no está. Un hecho que todavía no tiene explicación y que probablemente no la tendrá. Lo primero que sucedió fue el atacante le disparó a su abuela en el rostro. Ella luego contactó a la policía. El atacante huyó y mientras huía tuvo un accidente justo afuera de la escuela primaria y corrió hacia la escuela. Los policías del distrito de escuelas interactuaron con el atacante. El atacante ingresó por una puerta trasera y pasó por 2 pasillos, ingresó a una escuela del lado izquierdo, ingresó a la sala que estaba conectada internamente a otra sala. La patrulla de fronteras, policías del distrito de escuelas, agentes de sheriff fueron a esa sala y un agente de patrulla fronteriza mató al atacante. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Sit down. You're out of line and an embarrassment. Sit down and don't play this. The next shooting is right now, and you are doing nothing. No, he needs to get his ass out of here. This isn't the place to talk this over. This is totally predictable when you... Sir, you're out of line. Sir, you are out of line. Sir, you are out of line. Please leave this auditorium. I can't believe you're a sick son of a bitch that would come to a deal like this to make a political issue. It's on assholes like you. Why don't you get out of here? Él se ha negado a apoyar la prohibición de las AR-15 y las AK-47. Este joven de 18 años que acaba de cumplir 18 compró una AR-15 y la llevó a una escuela primaria y le disparó a los niños en la cara y los mató. ¿Por qué estamos dejando que esto suceda en este país? ¿Por qué sucede esto en cada estado año tras año? Ciudad tras ciudad se dejó vender una AR-15 en el estado de Texas. ¿Quieren una solución? Tener verificaciones de antecedentes universales. No los tenemos. ¿Quieren una solución? Leyes sobre advertencias u órdenes de protección contra riesgos extremos que detienen un tiroteo antes de que suceda. Las historias que escuchamos de verdad desgarradoras, las familias que han sido destrozadas por este incidente son muchas. Como, can you remind me your name, please? Yes, Amber Ibarra. Amber Ibarra. Ella vive cerca y tiene familiares que fallecieron aquí. You have relatives who died in this place. Unfortunately, yes. Desafortunadamente sí. Eva era una maestra, era madre y era parte de nuestra familia. Así que
got trapped in the room with the shooter? Eso es lo que he escuchado. No he prestado atención a las noticias. He estado hablando con mi mamá y hablando con mi familia para asegurarnos de que hacerles saber que estoy aquí para apoyarles y estoy aquí para quizás honrar su nombre y saber que ella era una maravillosa persona. Everybody would go through this, especially when it's a relative. Es difícil para cualquier persona escuchar de esto, pero especialmente para un familiar. How has it been for you guys? Bueno, todavía no he hablado con toda mi familia inmediata. Quiero hablar con mis tías y mis primos para ver cómo les puedo apoyar. Incluso estar aquí no pienso que es suficiente. Estoy perdida en realidad de cómo ayudarles. Me siento sin nada. Estoy aquí para apoyar lo mejor posible. Ha sido una tragedia y honestamente estoy procesándolo todavía. Va a demorar un tiempo. Y tengo a todo el mundo en mis oraciones. Hay muchas personas que están sufriendo en este momento. Tú eres una persona joven que fue a esta escuela hace poco tiempo. El saber que tú estuviste en esta escuela, ¿qué significa? You're a young lady. It wasn't long ago that you were a student here. How does it feel knowing that from the same halls that you walked, this happened? No lo puedo describir, honestamente. Yo crecí aquí, muy cerca de la escuela, y asistí a esta escuela cuando era pequeña. Tengo el corazón destrozado por los niños. ¿Cómo puede un padre procesar esto, la pérdida de un hijo y una comunidad, sobre todo en la que uno ha crecido y nos sentíamos muy seguros aquí, todos nos conocemos? Ver que una cosa aquí pasó aquí me destroza el corazón y lo siento por todas las personas de nuestra comunidad. Es una comunidad pequeña, como lo mencionabas, todo el mundo se conoce, toda la gente en la región. How is this affecting everybody, a city where everybody knows everybody? Quisiera poder tener la posibilidad de hablar con más personas. No sé si puedo hablar representando a todos, pero sé que mi mamá, de nuevo, que vive justo aquí, muy cerca, oyó las sirenas, escuchó los helicópteros y no sabía lo que estaba pasando. En ese momento del no saber lo que está pasando, quién está seguro, qué podemos hacer, es un momento muy difícil. Y pues de nuevo espero que podamos apoyar a nuestra comunidad de la mejor manera posible. Condolences for you. Vi muchos niños heridos, lastimados. I saw a bunch of kids that were full of blood. Y yo estaba buscando a mi hija, pero no la dejaron salir. Ella permaneció adentro. Solo en lo que va de año han habido al menos 212 tiroteos masivos en Estados Unidos. Ojo, en lo que va de año. Y usted obviamente se preguntará, ¿es que nadie puede hacer nada contra esas masacres? En CNN Atlanta está Miguel Ángel Antoñanzas para contar lo que pasa y que ciertos medios y ciertos políticos callan o ignoran. Miguel Ángel, adelante. ¿Qué tal, Camilo? Parte del problema de estos tiroteos en Estados Unidos es que la legislación es muy laxa en el control de armas de fuego. Esto es debido sobre todo a la fuerte oposición que presentan legisladores republicanos, conservadores y también sin duda el cabildeo que hace la poderosa Asociación Nacional del Rifle en este país. Sin embargo, en algunos estados donde sí ha habido un intento de poner más restricciones a la venta de armas, sí han sufrido menos tiroteos. Detrás de cada masacre con armas de fuego en Estados Unidos hay rostros, víctimas, vidas que desgraciadamente se convierten en cifras, en estadísticas que revelan un serio problema con las armas. Este es un gráfico de los tiroteos de los últimos años en Estados Unidos, recopilados por la organización Gun Violence Archive. La tendencia de 2018 es clara, ascendente. Y para finales de mayo de 2022 vemos este panorama. Cada número es un tiroteo con múltiples víctimas. Una encuesta de Small Arms Survey estimaba que ya en 2017 en Estados Unidos había más armas que ciudadanos, 120 armas por cada 100 habitantes. De hecho, según el estudio, los habitantes de Estados Unidos acaparaban el 46% de las armas en manos de civiles en todo el mundo.
Según otra encuesta de Gallup, hasta octubre de 2020, el 44% de los adultos en Estados Unidos vivían en un hogar con una o varias armas de fuego. Los defensores del derecho a portar armas y a evitar cualquier regulación invocan a menudo la protección de la segunda enmienda de la Constitución del país y su derecho a defender a sus familias. Sin embargo, un estudio de la organización sin ánimo de lucro Every Town for Gun Safety, algo así como cada municipio por la seguridad de las armas, dice que hay una correlación entre la falta de control y las muertes por armas de fuego, ya sean homicidios, suicidios o muertes accidentales. Estos mapas son explicativos. Primero, la intensidad del color azul revela el grado de las medidas restrictivas aplicadas en los estados. Por ejemplo, California tiene un promedio de 8,5 víctimas de armas de fuego por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional, que es de 13,6 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en este segundo mapa, cuanto más intenso es el color rojo, hay más muertes por armas de fuego. En el caso de Mississippi, el estado con las leyes más débiles registra 28,6 muertes por armas de fuego por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto entre todos los estados del país. En 2021, varios estados con legislaturas conservadoras como Texas facilitaron el porte de armas ocultas sin permiso de entrenamiento. Pero ¿cuáles son las restricciones más efectivas para evitar esta violencia? Every Town for Gun Safety señala, entre otras, demandar los antecedentes penales de los compradores de armas de fuego, exigirles permisos para posesión de las mismas, incluso cuando las llevan ocultas consigo, almacenar estas armas de fuego en depósitos seguros o retirar provisionalmente las armas a personas que podrían poner en peligro sus vidas o las de otros. Esto no supone una garantía total. Hay estados como Illinois que tienen medidas muy restrictivas, pero que siguen sufriendo la violencia por armas de fuego. Desde Every Town for Gun Safety apuntan que una razón podría ser que los atacantes provienen de los estados vecinos que tienen leyes más laxas. En el caso de Illinois, podría ser Indiana. Y Camilo, la pandemia no ha ayudado durante todo este tiempo al control de armas. De hecho, aunque no existe una base de datos sobre ventas de armas en Estados Unidos, una base de datos nacional, sabemos, por ejemplo, por el FBI, que en marzo del año 2020 hubo un aumento del 77% de las demandas de antecedentes penales para poder comprar armas respecto a marzo del año anterior, 2019. Ese fue el aumento de armas más considerable en los últimos 20 años desde que hay registros del FBI. Y es más, la revista Forbes hablaba de que el año pasado se compraron en este país casi 20 millones de armas de fuego. La masacre de este martes en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, se suma a una larga lista de tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos en lo que va de 2022. Estados Unidos es la nación con más armas en manos de civiles per cápita en el mundo. Nos amplía Michael Roa. Uvalde, Texas, Buffalo, Nueva York, son algunos de los al menos 213 tiroteos masivos reportados en Estados Unidos en lo que va de 2022. La violencia con armas de fuego en este país ha dejado pocos lugares ilesos durante décadas. Aún así, muchos estadounidenses mantienen y defienden su derecho a portar armas consagrado en la segunda enmienda de la Constitución. La relación de Estados Unidos con la propiedad de armas es única, y su cultura de las armas es un caso atípico a nivel mundial. De acuerdo con Small Arms Survey, con sede en Suiza, en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 personas. Ninguna otra nación en el mundo tiene más armas per cápita en manos de civiles. La masacre este martes en una escuela primaria de Uvalde, Texas, ocurrió apenas 10 días después del ataque racista perpetrado en un supermercado de Buffalo, Nueva York, donde fueron asesinadas a balazos 10 personas. El tiroteo en Uvalde, Texas, es el segundo ataque con más víctimas registrado en una escuela en Estados Unidos desde el perpetrado en la primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, que dejó 26 muertos, incluidos 20 niños de 6 y 7 años. El 14 de febrero de 2018, un atacante de 19 años asesinó a 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida. Una masacre que, en su momento, reabrió el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Michael Roa, CNN, Atlanta. Parte del problema de los tiroteos en Estados Unidos reside en una legislación que da fácil acceso a las armas de fuego, incluso a las más letales. Pero cualquier medida legal que intente poner cierto control choca con la oposición republicana
y el cabildeo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle. Aún así, un estudio revela que los estados con restricciones más fuertes sufren menos tiroteos. Un muy frustrado presidente Joe Biden una vez más presionó a los republicanos para que aprueben medidas que ayuden a contener las masacres que está viviendo Estados Unidos, tragedias que se hacen cada vez más frecuentes. El presidente dice que aunque estas medidas no necesariamente puedan acabar con toda esta ola de violencia, por lo menos sí puede ayudar a contenerla. La idea de que un joven de 18 años pueda entrar a una tienda y comprar armas de guerra diseñadas en el mercado para matar, creo que está mal. No tiene sentido aún para los fabricantes. El que inventó esa arma lo plantea así también. Ustedes saben, ¿dónde están los cimientos? ¿Dónde está el coraje para enfrentarse a un muy poderoso cabildeo? Aquí les doy un paso modesto. La agencia federal que mide y se asegura de que las leyes sobre armas se cumplan y bajo la cual funciona también la segunda enmienda, la AFT, no ha tenido un director confirmado en el Senado por 7 años debido a estas disputas y nadie ha podido estar a cargo. Yo he designado a un antiguo fiscal que fue presentado con apoyo bipartidista desde la fuerza pública y la comunidad en general. El Senado debería confirmarlo sin retrasos ni excusas y enviar esa aprobación a mi escritorio. Es el momento de actuar. La Cámara de Representantes aprobó el año pasado 2 piezas legislativas que quedaron estancadas en el Senado y tienen que ver con revisión de antecedentes, hacer un poco más difícil la adquisición de armas de fuego y que se tome un poco más de tiempo para poder determinar si una persona tiene la capacidad de comprar un arma de fuego, que está mentalmente capacitada para obtenerla. Los republicanos por ahora insisten en que esto es un asunto más de salud mental y de hecho el líder de la minoría republicana en el Senado dice que, o se concentró en su discurso, más bien hablar de la forma desquiciada como este hombre de 18 años entró en la primaria Robb y acabó con la vida de 19 niños y 2 profesoras. Sin embargo, los republicanos dejaron claro que no tienen interés en adelantar ninguna de estas piezas legislativas y de hecho esa es una de las grandes frustraciones. Ellos se mantienen en el hecho de que cualquier legislación debe ser muy bien manejada porque podría coartar el derecho constitucional de una persona de portar armas como lo determina la segunda enmienda de la Constitución. ¿Por qué nuestra cultura de repente produce tantos jóvenes que quieren asesinar personas inocentes? Esto plantea preguntas como cosas que le hace falta a los padres. La ruptura de las familias, el aislamiento de la sociedad civil o la glorificación de la violencia como factores que contribuyen. En cambio, la izquierda una vez más está pidiendo más control de armas. Quieren tomar medidas enérgicas contra todos los estadounidenses respetuosos de la ley. Los demócratas dicen que no es solamente la revisión de antecedentes, que también se debe buscar cómo limitar el acceso de las estadounidenses del común para poder obtener armas como la AR-15, la AK-47, armas semiautomáticas que son muy fáciles de comprar en el mercado, al punto de que realmente una persona puede comprar tan fácilmente un arma como cualquier otro producto en los Estados Unidos. Y eso es lo que los demócratas quisieran ver. Fuera de eso, este jueves el Senado termina ya sesión y no regresa hasta dentro de 2 semanas debido al receso por el feriado del Día de los Caídos, y también la Cámara de Representantes no regresará hasta dentro de 2 semanas. Así que pues pareciera que esto fuera una vez más otra masacre que se queda en el debate político y simplemente pierde el interés. Yone Molinares, CNN, Washington. Las reacciones se multiplican y recorren también el mundo. La de Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors, ha sido una de las más comentadas en medio de la final de la Conferencia Oeste de la NBA. Kerr no quiso hablar de básquetbol y se mostró visiblemente afectado y también dolido por este tiroteo. Cabe aclarar que este es un tema muy personal para Kerr, ya que su padre fue asesinado por un hombre armado mientras era rector de una universidad en Beirut en el año 1984. Escuchemos lo que dijo. Since we left shoot around, 14 children were killed 400 miles from here, and a teacher.
And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, I'm tired of the moments of silence. Enough. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us. We are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough. Fíjese en estas estadísticas. Estados Unidos es el país del mundo que tiene más armas. Un estudio de Small Arms Survey indica que hay más de un arma por cada civil en el país, una cifra verdaderamente impactante. En 2017 la cifra estaba calculada en más de 393 millones de armas, una media de 120 por cada 100 civiles. La diferencia con el resto de los países es realmente descomunal. En el ranking mundial, Estados Unidos lidera por mucha diferencia con esas 120,5 armas por cada 100 civiles. Segundo aparece Yemen con 52,8. Sí, fíjese que Estados Unidos tiene más del doble que el segundo del planeta, ya que es una nación empobrecida y también que está bajo una guerra endémica. Después vienen Montenegro y Serbia, los dos con 39,1. Canadá y Uruguay cierran el top con 34,7 y Estados Unidos casi cuadriplica la cantidad de armas del quinto país de este ranking.